Hoy día nos encontramos en la mesa de Ciencias Sociales 7 y le damos la bienvenida también a los ponentes que hoy nos acompañan, que son, no veo si ya se conectó, que son la profesora Marta Cabrera de la Universidad Nacional de Huamanga, el profesor José Ochatoma, también de la Universidad Nacional de Huamanga, el profesor Nicéforo Bustamante de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y la profesora Maritza Paredes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos con todos. Hoy día tenemos 4 charlas, que son la primera, investigaciones arqueológicas y puesta en uso social del complejo arqueológico Huari Ayacucho. La segunda charla va a ser Apocalipsis de las guerrillas y montoneras de Huánuco en la independencia del Perú, 1812-1824. Y la tercera ponencia, Una industria, diferentes conflictos, una tipología de la movilización minera. Recordarles a los ponentes, por favor, que tenemos 15 minutos para nuestra exposición y a los participantes en esta sala podrán hacer sus preguntas a través del chat. Las preguntas se responderán inmediatamente después de cada charla y cada ponente tiene 4 minutos, para responder dichas preguntas. Sin más, iniciamos la primera ponencia a cargo de la profesora Marta Cabrera Romero y el profesor José Ochatoma Paravicino, investigaciones arqueológicas y puesta en uso social del complejo arqueológico Huari Ayacucho. Adelante, profesor José. Muchas gracias, buenos días. Voy a compartir pantalla. Sí, adelante. Bueno, no puedo compartir la pantalla. Está, Un A segundo, ahora ver, lo configuramos, profesor. a ver, por favor. gracias. Ya debería poder hacerlo, profesor. Ya está, ok. A ver, no. Entrar a Zoom. No, nuevamente me pide entrar No, a Zoom. no, profesor, no, ya no ingrese ahí. Ya vaya a su Sí. presentación. Creo que tiene el PowerPoint ahí a la izquierda. Sí, a ver. Sí, estoy. A ver, esperamos unos minutos que el profesor José solucione. Creo que salió el profesor José de la sala. Sí, apretó salir, pero ya ha ingresado nuevamente. Ok. Listo. Ujú. Bueno, estoy en. No sé si están viendo la pantalla, por favor. Aún no, Mm, no hemos querido Ahí ya, colocar. profesor. Ahí está. Ok. Ahora sí. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar la ponencia Investigación arqueológica y puesta en uso social del complejo arqueológico Huari. Es una ponencia que hemos trabajado juntamente con la colega Marta Cabrera Romero de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Los estudios que se han hecho sobre Huari en la historia antigua del Perú han conducido a proponer la tesis de que esta ciudad fue la capital de un poderoso imperio anterior en varios siglos al de los incas del Cusco y con características e instituciones equivalentes. En este periodo surgió una forma de vida en el que aparece el urbanismo, cuya capital fue sede de un poderoso imperio que llegó a albergar unos 50.000 habitantes en su máximo apogeo, siendo una de las potencias más influyentes y expansivas del antiguo Perú. Desde su bastión, ubicado en la vertiente occidental de los Andes, muy cerca de la actual ciudad de Ayacucho, se expandió por un vasto territorio gracias a un eficiente aparato militar capaz de someter a otros pueblos mediante conquistas y alianzas, llegando a dominar gran parte del actual territorio del Perú, desde Lambayeque y Cajamarca por el norte hasta Arequipa y Cusco por el sur.
Para ello, crearon una forma de gobierno completamente nueva en la región, introduciendo nociones y patrones novedosos en la formación de las ciudades en los Andes. Como toda ciudad planificada, tenía centros ceremoniales dedicados al culto religioso, con suntuosos templos en forma de V, contaba con fastuosos palacios destinados a los gobernantes y funcionarios relacionados con el ejercicio del poder político. Había edificios residenciales de hasta 3 pisos y áreas de producción artesanal con una compleja red de distribución y desfogue de agua al interior de la ciudad. El problema de investigación. ¿Fue Huari la sede de un estado complejo o imperio que surgió en Ayacucho? ¿Cuáles son los indicadores que demostrarían tal propuesta? La presencia de edificaciones monumentales en la denominada área sagrada de Huari corresponde a construcciones vinculadas al culto religioso y al de sus ancestros. Y la otra, si el complejo arqueológico de Huari constituye un recurso de mucho potencial que podría generar el desarrollo económico y social a partir del turismo en Ayacucho. Los objetivos que nos hemos propuesto fue realizar excavaciones arqueológicas para reconstruir los diferentes modos de vida, ¿no?, de la vida cotidiana de los antiguos habitantes de la ciudad de Huari. Es develar a través de las excavaciones arqueológicas la arquitectura monumental en la denominada área sagrada para su puesta en valor y convertirlo gradualmente en destino turístico de primer orden en la región de Ayacucho. Y generar un centro de investigación permanente con participación de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Y bueno, entre los objetivos específicos estaba la de documentar de manera sistemática y detallada los pasos del proceso de excavación arqueológica, identificar áreas de actividad y contextos asociados para definir la funcionalidad del sitio, establecer una secuencia ocupacional en base a la estratigrafía, realizar análisis de los materiales culturales para su estudio cronológico, iconográfico, estilístico y funcional, y realizar análisis bioarqueológico de los restos óseos humanos, y finalmente realizar trabajos de conservación de las estructuras arquitectónicas reveladas y los objetos muebles, para acondicionarlos y proponer un circuito turístico para el ingreso y visita de los turistas. Los materiales y métodos son propios de la disciplina arqueológica, de modo que vamos a sintetizarlo muy rápidamente. En primer lugar, se ha hecho un trabajo de limpieza y levantamiento topográfico. Este levantamiento consistió en hacer una cuadriculación del terreno en unidades de 10 por 10 metros que se han subdividido en 2 metros y estos fueron excavados mediante un sistema de damero, por capas o estratos con niveles arbitrarios y respetando los espacios arquitectónicos. Las excavaciones arqueológicas han tenido básicamente en cuenta algunos criterios de superposición estratigráfica, la asociación y la recurrencia de los elementos culturales, procediéndose a registrar de manera detallada tanto los depósitos culturales como naturales, así como sus elementos conformantes. En la identificación de las capas se va a tomar en cuenta o se ha tomado en cuenta el tipo de suelo, la coloración de la tierra, la textura y composición. La tierra removida fue cribada en zarandas de diferente abertura para recuperar los materiales no visibles en el proceso de excavación, tales como restos vegetales, cuentas, huesos de roedores, etc. Los materiales recuperados fueron recogidos en bolsas de tela y plástico de acuerdo a la clase y condición, siendo separados por capas con una etiqueta con datos de la procedencia de las muestras. El registro arqueológico en todo el proceso de excavación se realizó a cada nivel o capa estratigráfica en los espacios arquitectónicos que se fueron develando. Esto contó también con la realización de planos generales, planos de planta, distribución de los hallazgos y los contextos que se han ido descubriendo. Y se ha tenido una particular importancia o un cuidado en el registro de las capas y niveles más profundos que estaban asociados a los pisos de los diferentes ambientes o espacios arquitectónicos que nos han permitido definir los procesos de abandono, las huellas y uso de impresiones para ver pues los saqueos que existieron o no. Luego, la otra etapa consistió en el análisis de los materiales culturales, donde se desarrolló básicamente en el laboratorio de arqueología. En este lugar, el primer paso fue lavado, marcado los materiales, indicando su procedencia y el contexto del que procedía. Luego, el siguiente paso consistió en la clasificación, reconstrucción, análisis y descripción de las evidencias. Finalmente, el trabajo que realizamos fue el de restauración y conservación
cuyo objetivo fue la salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles revelados y descubiertos, producto de las excavaciones arqueológicas. La finalidad principal fue la de dar mayor tiempo de vida a los elementos arquitectónicos, objetos de cerámica, lítica o restos óseos, sin que pierdan las posibilidades que lo definen como patrimonio cultural. Entre las actividades desarrolladas se encuentra la consolidación, la eliminación de productos, la corrosión, la desinfección y la restauración en partes donde se ha perdido o estaban a punto de colapso y deterioro inminente. Veamos los resultados. Vamos a ubicarnos primero dónde estaba situado el complejo arqueológico de Huari. Cronológicamente corresponde al periodo del Horizonte Medio entre los 600 a 1100 después de Cristo. Como ya les había dicho, la capital estuvo en la ciudad de Ayacucho a 25 kilómetros al norte de la actual ciudad de Ayacucho, y desde este punto se pudo expandir por una gran parte del territorio peruano, desde Cajamarca por el norte hasta Arequipa y Moquegua por el sur. El área nuclear, como les decía, está en la región de Ayacucho. En la actualidad, la ciudad de Huari tiene aproximadamente 600 hectáreas de núcleo urbano y 1.200 hectáreas con toda la periferia. En realidad, es una ciudad que está prácticamente cubierto por una densa vegetación de cactus, de tunales, y bueno, con áreas que sirven actualmente como áreas de cultivo, y que solamente menos de un 10% de toda esta ciudad, de las 600 hectáreas, ¿no?, se conoce, ¿no?, para las investigaciones y para el circuito turístico. Tiene aproximadamente 22 sectores, de los cuales solamente se han trabajado unos 3 o 4 sectores de una manera sistemática. Como ustedes pueden observar en las fotografías, ¿no?, ahí se pueden observar todavía grandes patios que están totalmente cubiertos, murallas así que están deterioradas y una densa vegetación de tunales. Esta es una fotografía de Google Earth donde se muestra a esta ciudad. Si bien es cierto, no se nota una planificación, pero en detalle nosotros vamos a poder observar, ¿no?, y que fue creciendo esta ciudad gradualmente, porque el terreno no es plano, no es una planicie, sino es pendiente, y se fue adecuando gradualmente el terreno para la construcción de sus edificaciones. Los trabajos de investigación lo iniciamos el año 2011 y 2012 con fondos FOCAN de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Inicialmente un fondo bastante precario de 220,000 soles, y a partir del 2014 ya el gobierno regional de Ayacucho financió los trabajos hasta el año del 2018, y el 2019, nuevamente por las dificultades que hubo en el financiamiento del gobierno regional de Ayacucho, se volvió a los fondos FOCAN, esta vez ya con 1.200.000 soles. Los trabajos de investigación desde ese año, casi ya una década, se han centrado básicamente en los sectores de Ocopa, Capillapata, Vegachayo Mojo, Monjachayo, Chupapata y Cerro San Cristóbal. A continuación les voy a mostrar cronológicamente los resultados que se han obtenido de estas excavaciones. Iniciamos el año 2012, 2011 y 2012 en el sector denominado Vegachayo Mojo, donde había un recinto ceremonial en forma de D, con plataformas superpuestas, como están viendo en la fotografía, y bueno, la propuesta era de que este era un centro ceremonial o templo mayor. Creo que no se está viendo la fotografía. ¿Podría mostrar esa diapositiva? Sí, está mostrándose. Al menos aquí no corre. A ver, ahí. ¿Se muestra? No, profesor, Está congelado. está congelado. Está parado. A ver, bueno. Voy a correrlas. Ahí estoy corriéndolas. Que deje de compartir y vuelva a compartir. A ver. A ver, profesor, si pudiera dejar de compartir y volver a Ya. compartir. Ok, gracias. Ahí se puede observar. Ahora sí, profesor, gracias. Muy amable.
Se ha congelado nuevamente. Es por el internet, no va a dar más. Sí, se Es ha congelado probable. nuevamente la imagen. Si no, una, profesor, para ir bien. A ver, sí, a ver. Voy a hacer el último intento. Voy a ver, por favor. Doctor, puede apagar su cámara y compartir. Puede ser la señal del internet que no le ayuda. Ahí, a ver. Ajá, sí, ahora sí corre. Ahora sí, a ver. Entonces vamos a compartir ya sin la fotografía. Entonces les decía que empezamos el año 2012 en el sector de Vegachayhumojo, considerado un área ceremonial, donde el año de 1982 se encontró una edificación que tiene la letra de una D mayúscula. Ahí habían discrepancias con relación a la función. Unos decían que era un palacio y otros investigadores afirmaban que era un templo. Nosotros excavamos hacia el lado oeste y develamos un conjunto de espacios de carácter residencial y otro templo en D, donde nosotros hemos encontrado un conjunto de edificaciones con columnas hornacinas que correspondían a diferentes fases constructivas dentro de la secuencia de ocupación de Huari. También ese mismo año se excavó esta edificación ceremonial que está hacia la parte este del excavado del año 2012, y lo que se ha encontrado en el piso de estos espacios ceremoniales que tienen la planta de una D mayúscula son entierros o grandes quemas de lanzas de chonta, cuerdas o sogas de diferentes grosores, y no sabemos exactamente porque había un conjunto de maderos de diferentes grosores que lo quemaron probablemente como parte de un ritual de abandono, y lo cubrieron inmediatamente antes de que el fuego consumiera todo, y esto permitió que se quedaran carbonizados. Pero también nos permitió develar un reloj, un pequeño reloj solar, y conocer las características arquitectónicas de este sitio. Y muy cerca a este lugar se han encontrado un conjunto de fosas troncocónicas que al final lo hemos definido como depósitos o almacenes, donde vivía parte de la élite y probablemente pues tenía bajo su disposición un conjunto de productos, no solamente comestibles, los granos, sino también textiles, porque hay algunos recintos donde se han encontrado evidencias de textiles carbonizados. Se puede apreciar también que en las excavaciones durante este año en este lugar se han encontrado superposiciones de edificaciones que nos han permitido a nosotros hacer una propuesta de 3 fases o una secuencia constructiva desde una fase temprana, una media y una tardía. Pero previo a ello hay una ocupación anterior de una cultura regional conocida con el nombre de Huarpa, sobre el que se superpuso un conjunto de edificaciones. En este caso se puede apreciar el hallazgo de una gran mesa lítica, es parecido a una mesa de billar que tiene 7 metros de largo por 3 metros 50 aproximadamente de ancho, y que tiene una pequeña oquedad que al ser puesta en forma horizontal, ¿no? Esta podía, o en vertical, ¿no? Podía llenarse con agua, y eso generaba, pues funcionaba como un espejo astronómico. Fue enterrado intencionalmente en este sitio. Luego, durante el año 2013 y 2014, se realizaron excavaciones en el sector de Monjachayo. En este sector, anteriormente, ya un colega había encontrado un mausoleo de un gobernante que lamentablemente estaba totalmente saqueado. Nosotros continuamos las excavaciones en este sector y podemos mostrar las áreas de intervención, ¿no? Pintadas con verde, celeste y rosado. Y la parte rosada, hemos vuelto a encontrar otra edificación en forma de una D que tenía más o menos 19 metros de diámetro, pero que no correspondía a un centro o a un área ceremonial, sino básicamente estaba albergando a un mausoleo de un dignatario huari. En este sector de Monjachayo, cuando se han excavado los sectores que nosotros estamos señalando,
se han encontrado un conjunto de galerías semisubterráneas con un conjunto de fosas de forma cilíndrica que tenían unos 2,80 a 3 metros de profundidad, que tenían tapas de piedras circulares, ¿no?, que se conectaban en la parte superior con dinteles de un piso con grandes lajas que a su vez habían encima de ellas un conjunto de estructuras arquitectónicas. Correspondían a tumbas de élite. Lamentablemente, no se ha podido encontrar ningún entierro o resto óseo humano in situ. Todas habían sido saqueadas en este lugar. El hallazgo más importante y espectacular se produjo en el sector de Monjachayo, donde encontramos un mausoleo aproximadamente de 7 a 10 metros de profundidad. Para ello cavaron la roca intensamente y en la parte inferior hicieron una construcción de una mampostería fina de piedras talladas, ¿no?, y colocadas pues con gran precisión, que parecen pues muestras de arquitectura inca. Estamos hablando de una estructura construida de piedras labradas 700 años antes de los incas. Claro que esto no es una creación propia de los Huari, sino esto es producto del proceso de interacción con la cultura tiwanaku. Igual estaba cubierto por un gran relleno con casi 10 metros de profundidad, que era un relleno intencional, y cuando llegamos pues a las estructuras, había una estructura central con unos pasadizos, no se encontró absolutamente nada. ¿Cuál es la propuesta o la hipótesis que estamos manejando? Parece ser que cuando la ciudad ya estaba en una gran crisis antes del proceso de abandono, parece ser que sacaron los entierros, el contenido, ¿no?, porque parece ser que correspondía a la tumba de un gobernante, y llevaron en salvaguarda hacia otro lugar, enterrándolo intencionalmente con tierras, ¿no?, esta estructura, con el fin de que se pueda preservar. No se ha encontrado tampoco ningún tipo de contenido en este lugar, pero corresponde a una tumba de unos dignatarios Huari. Profesor, ya nos está ganando el tiempo, por favor, si pudiera. También en el proceso de excavación nosotros realizamos trabajos en conjuntos habitacionales en el sector Cerro San Cristóbal, develando un conjunto de recintos que corresponde a las viviendas de los Huari. Y se han encontrado también cámaras de piedra finamente trabajadas, pero que han sido saqueadas y con entierros posteriores de una cultura que posteriormente se asentó en la zona conocida en la región como los Chanca. Lo que hemos podido ver, lo que podemos ver en las diapositivas son las secuencias que se superponen estratigráficamente de uno hacia otro recinto. Como se puede observar, este es el área del templo de Vegachay Humojo. Nosotros terminamos de excavar, llegamos hasta un piso de puzolana, ubicamos el reloj solar, y en los años posteriores, del año 2017, 2018, hemos descubierto como 5 estructuras ceremoniales que tienen la planta ED, que tienen diferentes dimensiones, lo que corresponde a un sitio que había, ¿no?, donde habían estructuras ceremoniales muy importantes de culto, no solamente a sus deidades, sino también a sus ancestros. ¿Qué hemos obtenido como logros en del trabajo de investigación? Básicamente en la conservación hemos logrado conservar, por ejemplo, los pisos. Se han restaurado algunos espacios arquitectónicos para ponerlos en valor hacia el turismo. Igualmente ustedes pueden ver el mausoleo. Y en el laboratorio de arqueología ha habido todo un trabajo bastante fino con los estudiantes y algunos colegas para restaurar las vasijas, porque los Huaris rompían intencionalmente las vasijas. Como parte de los rituales se han recuperado en contextos y se ha podido restaurar para ponerlos en valor. En la actualidad, los logros que se han obtenido es que hay un incremento de turismo de visitantes al complejo arqueológico de Huari para observar fundamentalmente estos últimos hallazgos, y se ha hecho una exposición museográfica temporal denominado Nuevos Aportes y Descubrimientos, que actualmente sigue todavía exhibiéndose en los ambientes del Centro Cultural de la Universidad. Y como logros académicos,
nos han demostrado que las excavaciones en los diferentes sectores intervenidos en el complejo arqueológico de Huari han sacado a luz nuevas evidencias que contradicen, descartan y refuerzan hipótesis que se manejaban con relación a la secuencia ocupacional, la funcionalidad y las características arquitectónicas. Se ha puesto en evidencia la información vinculada a los orígenes y el colapso de esta gran urbe prehispánica, el nivelamiento de la arquitectura monumental de la época precedente a la ocupación Huari vinculada con la cultura huarpa, la superposición de edificaciones durante la época Huari y la impresionante evidencia de saqueo y destrucción en las edificaciones correspondientes a la última fase de ocupación constituye por ahora una fuente novedosa de información de cómo surgió y colapsó este gran estado imperial que se desarrolló en Ayacucho. La ocupación Huari, de acuerdo a la secuencia estratigráfica obtenida en las excavaciones de diferentes sectores, muestra 3 fases de ocupación definida que van desde una forma de organización estatal temprana hasta su consolidación como un estado imperial que incorporó a otras entidades socioeconómicas ejerciendo un control político y económico sobre una pluralidad de sociedades. La fase final está vinculada con el colapso y abandono definitivo de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor José. Muy interesante todas las investigaciones que está haciendo en Huari. Los participantes, por favor, si tienen alguna pregunta para el expositor. ¿Podrían plantearla en el chat, por favor? Mientras van haciendo sus preguntas, olvidé hacer la presentación de los investigadores que están realizando este trabajo. Hablemos primero de la profesora Marta Cabrera. La profesora es docente en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y licenciada en Arqueología. Se debe destacar su labor en la promoción, difusión y protección del patrimonio cultural de la nación en Ayacucho, por sus excavaciones en la zona arqueológica monumental Huari y en el sitio arqueológico Conchopata. Dentro de sus investigaciones ha abordado temas relacionados a la arquitectura, iconografía, cosmovisión, alfarería y urbanismo. En particular a la ideología religiosa y organización militar, las áreas ceremoniales, estructuras en forma de D, áreas de actividad, estructuras del espacio, simbolismos y adoración de los ancestros, alfarería doméstica, el pueblo alfarero, entre otros. Y la acompaña el profesor José Ochatoma. También es doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor principal de arqueología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Es director del Instituto Regional de Investigaciones Arqueológicas de Ayacucho, a través del cual viene desarrollando investigaciones en el complejo arqueológico de Huari. Ha dirigido y codirigido una diversidad de proyectos de investigación arqueológica en el sitio arqueológico Conchopata y en diversos sectores de la zona arqueológica monumental Huari. Se especializa en temas relacionados al Imperio Huari, su cosmovisión y cosmología, la arquitectura funeraria y galerías subterráneas, cerámica doméstica, iconografía del área ceremonial en D, ritos y culturas de Ayacucho, culto a los muertos y patrones de enterramientos, entre otros. Además, profundizó en la situación del patrimonio cultural de Ayacucho y la semiótica pictórica a través del análisis en artes rupestres. Muchísimas gracias, profesor José. Creo que no hay preguntas. Al parecer no. Le agradecemos muchísimo su presentación y un abrazo. Lo esperamos pronto en nuevamente otro evento de la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A continuación, vamos a darle paso al profesor Nicéforo Bustamante Paulino. Él es docente principal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Es magíster en Historia, doctor en Ciencias de la Educación, ha publicado libros sobre Nación Yacha, Cultura Chupaichu, Nación Guanacu e investigaciones antropológicas, históricas y geográficas. Es especialista también en currículo universitario y actualmente es docente investigador reconocido por CONCITEC con código RENACID. La ponencia que él nos trae el día de hoy es Apocalipsis de las guerrillas y montoneras de Huánuco en la independencia del Perú, 1812-1824. Adelante, profesor Nicéforo, tenemos 15 minutos. Bien, muchas gracias por la presentación y
primero expresar un saludo a Chatoma por esta magnífica ponencia que ha presentado. Un abrazo fuerte desde esta tribuna, José. Bien, voy a compartir pantalla. Adelante, profesor. Se ve, ¿verdad? Se ve, si pudiera darle clic abajo para ver si corre la presentación, por favor. Sí. Al parecer sí. Muy bien. Gracias. Es un tema que se nos ocurrió ponerle como un microproyecto. Nosotros elaboramos un proyecto en el 2004 para estudiar las culturas autóctonas de Huánuco, ¿no? Como la cultura Yacha que se ha anunciado, la cultura Chupaicho, la cultura Huánuco, los Quero. Y bueno, en ese transcurso de buscar fuente de información topamos con algunos datos importantes sobre un conjunto de hechos que se produjeron durante la gesta independentista en Huánuco, concretamente en sus provincias, ¿no? Al conmemorar el bicentenario de este acontecimiento, hace varios años atrás, se publicaron algunos libros, ¿no? Sobre la historia regional de Huánuco. La Universidad Medieval de Izán publicó un libro llamado Diálogos de la Independencia de 1812, la Universidad de Huánuco igualmente, y algunos acuciosos a la historia regional también publicaron varios, ¿no? Pero la mayoría de estos libros estaban orientados a ensalzar la participación de la masa indígena en el acontecimiento de 1812. Y eso se repetía algunos libros que ya se habían escrito como años atrás, como José Barallanos, el año 59, al conmemorar el bicentenario del acontecimiento de Huánuco, Antonio Gueguren escribió un libro importante y esos eran los datos que se tenían, ¿no? Y a partir de entonces siempre se han repetido esos hechos en la historia huánuqueña. Esta es la región Huánuco, el departamento de Huánuco, allí está su provincia Guamalíes, 2 de Mayo, donde está los puntitos rojos, Huánuco, Yarohuilca, Lauricocha, Ambo y Pachité. En ese escenario se produjeron una serie de acontecimientos de carácter popular, tanto por parte de los que oprimían a la población o de quienes administraban al virreinato en ese entonces, y por otro lado también la reacción de las comunidades indígenas, ¿no? Frente a esto, ¿no? Huánuco es un lugar especial, ¿no? Cuando uno visita Huánuco se da con la sorpresa que está lleno de picachos altoandinos y pareciera es un pueblo que no tiene mayores posibilidades de sobrevivencia. Pero también Huánuco tiene esta particularidad de tener inmensos nichos ecológicos, ¿no? Cuencas, microcuencas, muy buenas para la práctica de la agricultura, de la ganadería y evidentemente también algún sector para la práctica de la minería. Entonces, por los españoles fue bien codiciado los diversos escenarios para fomentar la producción pecuaria en particular. Entonces, se produjeron dos hechos importantes, ¿no? Uno era en una sociedad a fines del siglo XVIII, el indígena huánuqueño pagaba un tributo muy particular y especial. Se les grabó una serie, ¿no? Ante ese hecho se produjo algunos hechos de protesta o de disconformidad, como es el caso de los murmullos, la bulla, el alboroto, ¿no? Algunas sazonadas, motines o la presencia de la guerrilla, y la montonera o la muerte o desolación que se produjo en algún momento de este escenario. Bien, algunos hechos importantes, ¿no? Este hecho de la presencia de las guerrillas y las montoneras en Huánuco, encontramos en dos documentos importantes de lo que no se ha estudiado hasta ahora, ¿no? Uno es en los títulos comunales del distrito de Baños está inserto un documento que hablan precisamente escrito por un fraile que habla sobre el apocalipsis de las guerrillas y montoneras, ¿no? Ese hecho nos motivó a ponerle como título este tema. Y el otro está en las declaraciones de Marcos Durán Martel, que fue un protagonista de los acontecimientos de 1812, también está retratado. Y entonces, buscando algunos datos, encontramos que hasta 1800 hubo en Huánuco una serie de movimientos indígenas, entre ellos destacan
El grito de Llata con Juana Moreno, que es un tema bien polémico. Juana Moreno era una muy connotada ciudadana llatina, con muchas propiedades y minas. Es un escenario que preliminarmente se creía que había peleado por la gesta independentista. Hoy se sabe que ella defendió sus intereses particulares en Llata y particularmente sus minas, ¿no? Durante los procesos de remensuramiento y el incremento del tributo. Un hecho importante es el grito de Caina. En Caina, Caina tenía propiedades Marco Durán Martel, y fundamentalmente la parte agrícola, fue impuesto por un tributo especial y él movilizó a la masa indígena de Caina contra las autoridades hispanas en ese entonces. La revuelta de los indígenas de Jesús en contra del tributo, las propuestas en los obrajes de Baños, la reacción de los indígenas en el obraje de Quivilla y las reacciones violentas de Huácar, Yanquipampa, Yacón y Quera, que están centros poblados muy cercanos a la ciudad de Huánuco. Todo esto generaron una serie de protestas previo a los acontecimientos de 1812. ¿Qué había motivado en realidad, no? ¿Qué hechos generaron esto, no? Entonces, buscando algunos documentos, nos damos con la sorpresa de algunos acontecimientos como los factores de las protestas, ¿no? Un hecho que grabó tremendamente la reacción del indígena fue el tributo indígena, las nuevas alcabalas, por ejemplo, que había impuesto durante la reforma borbónica, se aplicó nueva estructura de la reforma, y en Huánuco vinieron un grupo de funcionarios hispanos que aplicaron la reforma borbónica al pie de la letra, ¿no? Y entre eso era la reestructuración del tributo. Y uno de ellos era el pago de las alcabalas, ¿no? Que se aplicó al pie de la letra, ¿no? Luego están los remensuramientos de tierra, que era una forma de nueva titulación de tierra, hecho que provocó la reacción indígena. De acuerdo a los documentos que obran en las comunidades campesinas, los primeros remensuramientos se produjo en 1595, la distribución de tierras en Huánuco. Y luego, eso la corona vio que no era suficiente porque tenía que hacerse nueva reestructuración, nuevo remensuramiento, nueva demarcación territorial indígena. Y entonces, al promediar 1700 con la reforma borbónica, vinieron un grupo de funcionarios para hacer. Uno de ellos fue Josep de Vicuña, que llegó a la zona de Huánuco, Chacayán, Pasco actualmente, la zona de Huaraz, ¿no? En toda esa zona viajó él, entregando las nuevas titulaciones de tierras, ¿no? Este remensuramiento significó el pago de unos 200 pesos en ese entonces, ¿no? Que era un tributo demasiado excesivo para la masa indígena, y algunas comunidades no pudieron pagar y perdieron el derecho de titulación comunal, ¿no? Titulación indígena. Y este es el caso, por ejemplo, del distrito de Baños. Baños es un centro poblado que actualmente está ubicado en la provincia de Lauricocha. Esa comunidad no pudo pagar el tributo de los 200 pesos, y entonces fue expropiado toda la comunidad a favor de la corona y lo vendieron esas tierras comunales a los españoles que no habían tenido propiedades, ¿no? Y eso generó violentas reacciones, protestas de parte de la masa indígena. El almojarifazgo fue otra modalidad, la medianata, la bula cruzada, la sisa, que en particular en Huánuco funcionó muy bien. Era una modalidad de tributo a la alimentación y de consumo fundamentalmente. Entonces se molestó muchísimo a la población, fundamentalmente a la masa indígena, ¿no? Los balimentos, la gracia del sacar, era otra modalidad que por los derechos de amorío se aplicaba una modalidad de tributo y que la población reaccionó de manera violenta, ¿no? La mesaria eclesiástica, los espolios, el quinto real y la almería local, ¿no? Que eran modalidades de tributo que se aplicó en Huánuco. Y bueno, en la parte laboral estaba la mitad de plaza, que era bien conocido, en que la masa indígena estaba obligada a hacer la limpieza en las plazas públicas y que los curacas seleccionaban o estaban obligados a seleccionar. La mitad obrajera, que es bien conocido en la historia nacional, evidentemente, y la mitad minera, que eran dos modalidades que tenía que trabajar en estos centros laborales deprimentes, la masa indígena. La mitad de alquila, que era una modalidad que los indígenas que tenían posibilidades a veces alquilaban o pagaban a terceros y así pagaban su tributo, ¿no? La faltriquera era otra modalidad, la mitad de plata o las japiris, que eran otra modalidad, incluía jóvenes,
Y estos japires estaban en los núcleos mineros, como el caso de Cerro de Pasco, la mina de San Cristóbal de Yauricocha en Cerro de Pasco, o la mina de Garapunco en Queropalca, que es una mina importante, en la que trabajaban estos japires, ¿no? Los indios arrieros era para llevar mercancías que estaban obligados de manera gratuita, llevar desde Huánuco hasta Potosí, por ejemplo, a Huancavelica, trasladaban mercancías y eso era una obligación que tienen que hacer la masa indígena. Y no se les atribuye ningún derecho por ello, ¿no? Indios cargueros también se alquilaba a indios. Los documentos narran de que había indígenas que tenían que llevar a espaldas hasta Potosí mercancías como por ejemplo